Gracias por continuar con nosotros. A continuación vamos a dar paso a la conferencia presencial Formación lectora, función de la Biblioteca Universitaria. Nos acompañan en el panel el doctor Máximo Román Domínguez López, la maestra María de las Mercedes Guadarrama Olivera y el maestro Rubén López Roblero. En calidad de moderador estará el maestro Carlos Antonio Cuello Caballero. Bienvenidos, maestros. Bien, buenos días nuevamente a todos, a todas. Hoy nos toca presentar a estas personalidades, que es un honor para mí, ya que se trata pues de amigos, una familia bibliotecaria con mucha antigüedad, ¿no? Aquí nos acompaña, bueno, salió tantito el maestro Arquímedes, una familia muy reconocida aquí en el estado de Chiapas y que nos han guiado en la carrera de bibliotecología. Como decía, es un honor para mí presentarlos a la maestra María de las Mercedes Guadarrama Olivera. Es licenciada en Antropología Social por la Universidad Veracruzana, maestra en Estudios Étnicos y del Lenguaje por el Colegio de Michoacán. Es maestra en Gestión de Servicios Informativos por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Universidad Carlos III de Madrid. Coordinadora del Departamento de Control Bibliográfico y responsable de la Biblioteca David Halperin Fritz en el Sistema de Información Bibliotecario de Ecosur. También presento al doctor Máximo Román Domínguez López. Él es licenciado en Bibliotecología por la Universidad Autónoma de Chiapas, maestro y doctor en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Universidad Nacional Autónoma de México, alumno de la primera generación del diplomado sobre el Tratado de Marrakech en América Latina. Fue docente de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía y actualmente es el jefe del Departamento de Catalogación de la Biblioteca Nacional de México y preside el Colegio Nacional de Bibliotecarios de la Gestión 2022-2024. Bienvenido. Y por último, pero no menos importante, el querido maestro Rubén López Roblero. Es promotor de la lectura, obtuvo 4 financiamientos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, con los cuales recorrió el estado de Chiapas, capacitando y formando lectores. Es autor de 14 libros sobre formación lectora y actualmente es responsable del programa Hacia una Universidad Lectora en la Universidad Ciencias y Artes de Chiapas. Ellos nos presentan el tema Formación lectora, formación de la biblioteca universitaria. Bienvenidos y adelante, maestros. Gracias, muchas gracias, Carlos. De veras, es un gusto estar aquí hablando sobre un tema que yo creo que pronto estará muy intensamente discutido en México, ¿no? Porque las ponencias que han dado los compañeros que han estado en este ciclo de conferencias, pues ya se atisba, ¿no? Cómo se tiene uno que estar trabajando ya con las actuales condiciones, ¿no? Ya las tecnologías ya están apareciendo ya, ¿no? En el tema que nosotros vamos a conversar todos, si obedece a la pregunta si la formación lectora debe ser una función de la biblioteca universitaria. Para poder ubicar bien esta pregunta,
Yo voy a dar un pequeño, un estado de la cuestión, de la lectura, y luego le voy a ceder el teléfono a Mercedes, y por último a Máximo Román, y luego ya entramos en análisis, ¿no? Mire, hay una señora investigadora que se llama Emilia Ferreira. Ella en alguna ocasión dijo que la lectura y la escritura son construcciones sociales, que cada época y cada circunstancia histórica le dan un nuevo significado a estos verbos. Entonces, esto viene muy a propósito por lo que está pasando en este momento. Las sociedades siempre están en constante cambios, pero hay momentos en que los cambios son más revolucionarios, más violentos, más vertiginosos, que es lo que está pasando en ese momento, ¿no? Entonces, cuando hay un cambio, los cambios de paradigma, los cambios de pensamiento, ¿no? Que ya no se pueden enfrentar los asuntos que enfrentan las sociedades con las mismas respuestas, no se requieren respuestas de mayor calidad. Entonces, las instituciones se tienen que reinventar, se tienen que reformular para no quedar fuera de contexto. Es lo que está pasando con la educación. En ese momento hay una revisión de los modelos educativos, tanto del nacional como de los modelos universitarios. Los modelos educativos no son más que los planteamientos del tipo de educación que se requiere para formar recursos humanos de acuerdo a una sociedad ideal, una sociedad igualitaria, ¿no? Entonces, pero junto con lo que es propiamente la educación, pues hay otros conceptos que se necesitan reformular. En ese contexto está el asunto de las bibliotecas, ¿no? Y en caso particular de las bibliotecas universitarias, también de lo que significa ser un lector, lo que significa ser un promotor de la lectura. Entonces, les voy a comentar algo sobre cuál es el estado de la lectura en ese momento en México, y que se podría decir que aplica para todo el mundo, ¿no? En el 2014, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, mandó a hacer un estudio para saber cuál era el estado de la lectura de los alumnos y alumnas que estaban llegando a las universidades. Lo que encontraron fundamentalmente es que esos chicos y hombres y mujeres tenían deficiencias lingüísticas, no sabían leer y escribir. Entonces, esto daba para algunas lecturas, ¿no? Por ejemplo, que el sistema educativo no estaba cumpliendo su tarea de formar lectores. ¿Por qué? Porque eso se venía a reflejar ya cuando lo recibía uno aquí en las universidades. La siguiente lectura es de que quienes no leen no son propiamente los alumnos, quienes no leen son los maestros. Y por último, la última lectura es de que así como ingresan, así salen de las carreras, porque no hay un planteamiento, que es el que estamos buscando nosotros, porque los planteamientos cuando son sociales, no es que va a venir alguien y por obra del Espíritu Santo va a decir esta es la solución, sino que es un trabajo colectivo, ¿no? Donde todos tenemos que intervenir, todos los que estamos comprometidos, los que nos interesa la educación de los niños y de los jóvenes, ¿no? Entonces, a 8 años o a 9 años de ese estudio, las cosas ni siquiera han permanecido igual, han empeorado. ¿Por qué? Por el efecto de la pospandemia
que básicamente en el periodo de la pandemia hubo 2 años de un vacío conceptual. Los chicos estaban pasando de grados porque así lo establecieron las autoridades, ¿no? Y ¿por qué? ¿Qué otra causa fue la causa que provocó todo esto? Es las enfermedades mentales y fundamentalmente el uso desmedido, inconsciente, no sé si irresponsable, de las redes sociales. Entonces, todas estas cuestiones son unas cuestiones que no se pueden tomar como una verdad, ¿no? Sino que todo es discutible. Pero es discutible, pero tenemos un problema real, que los chicos que llegan a las universidades tienen deficiencias para reflexionar, entonces, cuando una persona tiene una deficiencia para reflexionar es porque tiene una deficiencia lectora. ¿Por qué? Porque la lectura es el soporte del aprendizaje. Entonces, y porque además, cuando se habla de la lectura, no es tan inocente como para mandar a leer a un chico un libro o un texto. Es un poco más complejo. Para empezar, no es lo mismo la animación a la lectura que la formación de lectores, ¿no? Alguien puede estar promoviendo que se lea Caperucita Roja, ¿no? Y se viste de Caperucita y cuenta el cuento, ¿no? Está animando de que a través de esas estrategias se vaya a la lectura de los cuentos. Pero el punto, para mí el punto más clave es la formación de lectores, que las personas aprendan las técnicas para leer. No es lo mismo leer un texto de corte científico que leer un poema o un cuento o una novela. Entonces, tampoco se trata nada más también de dar el poema por darlo, ¿no? O sea, realmente, ¿qué significa leer? Y además hay una cosa, la formación lectora es una estructura mental, es una forma de conocimiento que se adquiere con el tiempo. O sea, no se pueden formar lectores en 2 semanas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a discutir este asunto. Le voy a ceder el micrófono a Mercedes, a la maestra Mercedes, para que ella nos cuente su perspectiva desde su quehacer en un centro de información que, para mi gusto, es uno de los mejores centros de información del sur y de México. Gracias. Bueno, antes que nada, pues buenas tardes y dar las gracias por la invitación a este evento y a este conversatorio. Bueno, ya me presentaron. Sí, yo soy bibliotecaria en el centro, en el Colegio de la Frontera Sur, en el Sistema de Información Bibliotecaria. Pero más que nada me gustaría presentarme, pues, como es un conversatorio sobre formación lectora, diciendo que, sin presunción, soy lectora. Soy una persona lectora desde pequeñita. Crecí en una familia en donde se fomentaba la lectura. Soy la octava de 10 hermanos, igual que ustedes más o menos. Entonces yo les digo a mis hermanos que yo me iba encontrando los libros tirados por ahí que ellos iban dejando, ya medio deshojados, medio maltratados, y leía, ¿no? Eso es para mí importante decirlo. También participé en la formación lectora de mis hijos. Mi compañero se dedica a la promoción de la lectura y él los formó, pero yo también colaboré. También he sido profesora universitaria y me tocó dar clases de metodología de la investigación, técnicas documentales, seminario de tesis en la Escuela de Antropología de la UNACH en San Cristóbal. Y pues sí, teníamos ese problema, que los chicos, las chicas no leían. Entonces yo trataba de que al leer trataran de hacer resúmenes, ya saben, ¿no? Encontrar la idea principal, las ideas secundarias,
que trataran de hacer reseñas. Ya no llegábamos a los ensayos porque pues no daba tiempo, pero sí que trataran de analizar lo que leían, ¿no? Y bueno, ya en la biblioteca de Ecosur, pues me he dedicado a diseñar cursos de formación de usuarios y también soy instructora. Bueno, un poquito para presentarme. Y bueno, el sistema de información bibliotecario de Ecosur es el tipo de biblioteca, no es una biblioteca universitaria a propósito del título, pues si la función la formación lectora es función de la biblioteca universitaria, yo voy a hablar de la biblioteca académica, científica, especializada, porque está en un centro de investigación. Ecosur es un centro público de CONACYT, un centro de investigación y posgrado, tenemos estudiantes de maestría y doctorado, y es un centro multidisciplinario. Traigo mi texto, voy a leer un poquito, a propósito de la formación lectora, para que vean qué tal leo, ¿no? Bueno, el sistema bibliotecario, me voy a referir a él como el CIBE, ya de aquí en adelante, tiene casi 30 años de existir, y bueno, pues durante esos 30 años ha evolucionado, pues determinado por los cambios sociales, culturales, educativos, ¿no?, tecnológicos principalmente, y pues tratando de seguir las tendencias de la biblioteca académica, ¿no? Y bueno, en el CIBE le hemos apostado al acompañamiento muy cercano a nuestra comunidad de usuarios. Intentamos incrustarnos en los procesos de investigación y aprendizaje y tratar de trabajar codo a codo con los profesores, con los investigadores, y ofreciendo servicios especializados. Y una de nuestras líneas muy fuertes es la formación de usuarios, ¿no? Tenemos dos programas, un programa dirigido directamente al posgrado, a los estudiantes dentro del seminario de tesis, y otro más abierto a la comunidad que incluso se extiende fuera de Ecosur. Hemos dado estos cursos en la red de posgrados de San Cristóbal, ¿no? Y bueno, si la formación de usuarios puede entrar en el gran concepto de la formación lectora, o si la formación lectora es función de la biblioteca, pues yo pienso que lo podemos responder al final entre todos. Yo lo que quiero hacer ahora es platicarles un poquito la experiencia, lo que sí que tenemos en Ecosur y mi experiencia. Lo que sí puedo decir es que sí, la formación de usuarios es parte de la formación para la investigación, ¿no? Voy a hacer algunas citas, empezando a definir qué es la biblioteca, ¿no? Me encontré esta de José Vasconcelos, que decía hace pues, casi 100 años, ¿no?, que la biblioteca es el complemento de la escuela. Después de que se aprende a leer, es necesario saber lo que debe leerse y disponer de libros. Una buena biblioteca es universidad libre y eficaz. Es tan importante crear bibliotecas como crear escuelas. Una buena biblioteca puede sustituir a la escuela y aún a veces superarla. Bueno, yo aquí difiero de Vasconcelos en que la biblioteca sea solo el complemento de la escuela, ¿no? Y a la vez estoy de acuerdo en que una buena biblioteca es una universidad y podría sustituir a la escuela. Yo lo que creo es que la biblioteca debe ser el centro del conocimiento, ¿no?, no un complemento, sino un centro alrededor del cual está la escuela. ¿Cómo sería o fue la Biblioteca de Alejandría? ¿Sí? Donde la gente no iba a estudiar a Ecosur, por ejemplo, ¿no?, a un centro de investigación, iba a estudiar a la biblioteca. Por ejemplo, alguien que iba a estudiar medicina iba a la Biblioteca de Alejandría. Y ahí pues estaban los libros, las salas, se leía en voz alta además, y alrededor estaría pues el jardín botánico y otros, por ejemplo, ahora ya hablando, pensando yo en Ecosur, alrededor estarían los laboratorios, ¿no?, y bueno, otros sitios, ¿no?, pero el centro era la biblioteca, ¿no? Entonces, así es como yo me la imagino que debería ser. Y bueno, el bibliotecario, el que organiza los espacios de esa biblioteca, que deben favorecer el ambiente propicio para el estudio, para la lectura, para el encuentro, para la discusión, para la enseñanza y la investigación, ¿no? Me encontré en el programa, ya lo perdí, aquí está, de este ciclo de conferencias que al principio, en el texto que inicia el programa,
viene una cita de Borges, ¿no?, que dice: siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Y bueno, creo que eso lo dice Borges en algún texto, pero también lo dice en un poema, ¿no? Dice Borges, en donde se figuraba el paraíso como una especie de biblioteca. Nada más voy a leer una estrofita donde dice: lento en mi sombra, la penumbra hueca, exploro con el báculo indeciso, yo, que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Eso decía Borges, ¿no?, el paraíso como una biblioteca, en el poema de los dones. También en la Biblioteca de Babel habla de la biblioteca, ¿no?, como del universo, el universo como una biblioteca, en donde están todos los libros posibles, los que ya están escritos y los que todavía faltan por escribir. Se lo imaginaba, decía, como un océano infinito de conocimiento en todos los idiomas, ¿no? Aquí también pensé en un libro que ahorita está muy de moda. Por cierto, que hace rato les estaban recomendando libros, esos te los recomiendo. El infinito en un junco, de Irene Vallejo, es ahorita un bestseller, que es la historia de la lectura y de los libros y de las bibliotecas. Y ese título, ¿no?, El infinito en un junco, ¿saben qué es el junco? La planta del papiro, ¿sí? Entonces, el infinito en el papiro, o ya ahora en el papel, ¿no?, en el infinito está en los libros. Bueno, decía también Borges que esto, ¿no?, que era la biblioteca era un océano infinito de conocimientos. Yo pienso que, sin saberlo, porque no la conoció, Borges estaba imaginando la gran red, ¿no?, del internet, esta gran biblioteca pues inmensa e infinita, en donde encontramos pues todo, ¿no?, todos los libros, todas las revistas, todas las bases de datos, encontramos tutoriales, redes sociales, redes académicas, recursos de todo tipo, ¿no?, incluso recursos para la formación lectora, cursos, ¿no?, talleres, todo, ¿no?, todo lo que yo quiero componer mi reloj, ahí hay un tutorial, ¿no? Quiero aprender a leer, hay un curso de formación lectora. Quiero lo que sea, metodología, alfabetización informativa, ¿no? Y bueno, Borges también en la Biblioteca de Babel se imagina la biblioteca y se imagina el bibliotecario, ¿no?, que organiza todo esto. Ahora bien, los bibliotecarios, decía yo, somos acompañantes del investigador o del estudiante, ¿no? Aquí voy a hacer alusión a una leyenda, la leyenda del Minotauro, del laberinto, no sé si la conocen. Yo a los estudiantes, cuando iniciamos el curso, porque les decía yo, damos cursos a los estudiantes, iniciamos con esa leyenda y les decimos que los bibliotecarios o bibliotecarias somos las Ariadnas y los estudiantes o los usuarios son los Teseos. Si conocen la leyenda, en esta leyenda la princesa Ariadna se enamora del príncipe Teseo, que tiene la misión de matar al Minotauro que vive en un laberinto, ¿no? Entonces le ofrece estrategias y herramientas, entre ellas un ovillo de hilo que Teseo va a atar en la puerta del laberinto y lo va a ir desenrollando mientras entra hasta encontrar al Minotauro, lo mata con una espada mágica que también le da Ariadna y puede regresar y salir con vida gracias a este ovillo, ¿no? Entonces Ariadna le dio esta herramienta, ¿no? Esta estrategia la pueden ver a propósito de recomendar libros y que está también película, en El nombre de la rosa. No sé si alguien leyó o vio El nombre de la rosa. Ahí Enzo usa esta estrategia del ovillo, no sé si se acuerdan. La biblioteca es un laberinto y se le ocurre atorar en la balaustrada el hilo desde su capa y por eso pueden salir con vida él y su maestro, ¿no? Bueno, esto es una metáfora porque lo que yo digo es que los
bibliotecarios, las ariadnas bibliotecarias, ofrecemos estrategias, herramientas, recursos a nuestros teseos, que son los estudiantes, ¿no? Para que desarrollen habilidades en la búsqueda, la selección, la evaluación, la organización y el uso de la información que necesitan para su trabajo de investigación, ¿no? Esto es lo que los bibliotecarios y bibliotecarias llamamos desarrollo de habilidades informativas o alfabetización informacional, que visto de manera más amplia, decía yo hace rato, es el desarrollo de habilidades para la investigación y en donde también subyacen las habilidades para la lectura y la escritura, ¿no? Los programas de formación de usuarios van de la mano o son intrínsecos al aprendizaje de la metodología de la investigación, que requiere rigurosidad y ética, pues en el planteamiento del problema, del marco teórico, en la selección de datos e ideas de otros autores, ¿no? O en el trabajo de campo y por supuesto en la escritura y en la forma que hilamos y relacionamos nuestras ideas con las de otros, ¿no? Y también relacionado con esto, creo que lo mencionaba Rubén, está el pensamiento crítico, que debe tener toda persona que intenta aprender o investigar y así llegar a un conocimiento nuevo. Esto es la habilidad para dominar contenidos y analizar conceptos, considerar, defender o rebatir puntos de vista o ideas teóricas, transferirlas a otros contextos, hacer conclusiones, resolver problemas y una cosa muy importante, aceptar nuestras propias inconsistencias en nuestro pensamiento y experiencia. Y mediante la reflexión, apropiarnos del conocimiento. Para eso necesitamos el pensamiento crítico. Y bueno, en Ecosur, les decía, tenemos programas de formación de usuarios y bajo este concepto del bibliotecario incrustado en los procesos de aprendizaje e investigación que he descrito, pues de la mano de los profesores, de los investigadores, de los tutores, tratamos de identificar y atender las necesidades y los problemas que tienen los estudiantes desde que tienen que definir su tema de investigación, seleccionar la bibliografía, analizar los textos y decidir si son pertinentes para lo que ellos necesitan, ¿no? Y si son valiosos, si tienen calidad para trabajar su marco teórico. Encontramos que confunden los tipos de fuentes desde allí, confunden un capítulo con un artículo, una revista con ¿cómo se llama? Memoria de congreso, por ejemplo, eso es muy común. Y bueno, también encontramos que no saben identificar los datos que describen el documento y mucho menos, ya no se acostumbra a hacer las fichas bibliográficas, ¿no? Y luego en el momento de la escritura tienen otros problemas, que ahora es muy común, copiar y pegar, copian y pegan, sin usar comillas, sin dar crédito a los autores, no saben usar la técnica de la paráfrasis, sus textos son superposicionan citas, una cita tras otra, como se le llama el castillo de citas, sin una cohesión discursiva, ¿no? Y bueno, esos son los problemas que encontramos y tenemos estrategias que implementamos en nuestros talleres, en asesorías, en cursos. Algunas, se las platico, no sé si me queda tiempo. Tenemos un ejercicio que se llama definición de la necesidad informativa, en donde tratamos de invitar a los estudiantes a que antes de entrar a las plataformas de búsqueda, catálogos, bases de datos, se planteen preguntas sobre su tema, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el tema? ¿Cuáles son los temas relacionados? Temas más general, los temas más específicos, que busquen sinónimos, cuál es su objetivo, en dónde lo van a realizar, en qué periodo de tiempo. Y al irse respondiendo, traten de trabajarlo en un mapa mental, hacer un campo semántico con todos los temas que van identificando alrededor de su tema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Empiezan a organizar su pensamiento.
Y pasan muchas cosas. Este ejercicio les gusta mucho a los estudiantes y a los profesores del seminario de tesis, porque como lo hacen al inicio y como que les ayuda a aterrizar en su planteamiento. Nosotros lo hacemos para ir a la búsqueda de información, pero les sirve a ellos para organizar qué es lo que quieren hacer, ¿no? como investigación. Otro ejercicio que hacemos, solo son algunos ejemplos, es que hagan la evaluación de los documentos que encuentran. ¿Y qué van a evaluar, no? Van a revisar quién es el autor, en qué institución trabaja, cuál es su perfil, qué otras cosas ha publicado el autor. Y ahí es bien interesante también, bueno, revisar el contenido, qué es lo que dice el autor, qué es lo que propone, de qué trata el documento, qué tipo de información presenta, es un resultado de investigación, es una opinión, también ver a qué público va dirigido, si es un artículo de divulgación o es científico, qué elementos nos dicen que la información es exacta, que está hecha con rigor, está documentado, ir a ver la bibliografía, qué bibliografía utilizó, y aquí es bien interesante porque al ir a ver la bibliografía, pues pueden encontrar más información muy relacionada con lo que les interesa. Si el documento les va a servir, seguramente los documentos en los que se basó el autor pueden servir. Y también ver quién los ha citado, ver las citas que hace él y las citas que le han hecho a él. Y entonces tenemos como una red de colaboración, ¿no? Una discusión en donde los autores están compartiendo y discutiendo un tema, ¿no? Eso es algo que les pedimos que hagan, también que valoren, que revisen la estructura del documento, si tiene una introducción, si tiene capítulos o apartados, si hay una conclusión, si tiene anexos, si hay tablas, si hay gráficas, y bueno, como decía yo, si tiene bibliografía. Y eso ya nos va ayudando a valorar el documento. Y bueno, otro ejemplo que ya mencionaba en cuanto a las dificultades de los estudiantes es el asunto, trabajamos sobre el tema del plagio, ¿no? Y la citación. Ese fue un tema que empezamos a preparar por solicitud de profesores de doctorado, que encontraban el problema del plagio y nos pidieron ayuda, y pues sí preparamos un módulo que tiene dos partes, uno en donde los hacemos reflexionar sobre este tema de la ética, la integridad y el rigor académico, que entiendan que pues son valores que deben regirnos en todo el proceso de investigación y especialmente en el momento de la escritura. Y pues los apoyamos con el uso correcto de la cita, de las referencias, que hagan sus fichas, y pues también a usar los estilos de citación, ¿no? Bueno, esos son algunos ejemplos, y yo terminaría con que, pues decía yo que la formación de usuarios es intrínseca a la formación para la investigación, que se relaciona con el desarrollo del pensamiento crítico, y pues sobre todo, pues ahí falta algo, la formación lectora, porque si no hay formación lectora, ¿cómo van a hacer un proceso de investigación? ¿Qué es la formación lectora, ¿no? Que es ese contacto con la literatura no académica que deberíamos de tener desde la infancia y durante todo el proceso escolar, porque ¿qué es lo que hace? Bueno, yo es lo que he vivido, ¿no? Con mi propia experiencia, pues expande la mente, ¿no? Te permite conectar tu mundo, tu experiencia con otros, y nos da así un panorama más amplio de la realidad, ¿no? Sin ella no podemos desarrollar el pensamiento crítico, desarrollar un proceso de investigación y crear conocimiento. Y ahí está el problema para todos, educadores, bibliotecarios, promotores de lectura, el problema de cómo enseñar, ¿no? Ya a nivel de mi centro de investigación, cómo enseñamos a investigar, ¿no? A crear ciencia. Y más dificultad si nosotros mismos no somos lectores, ¿no? Me refiero a los profesionales de la educación, incluyendo a los bibliotecarios. Y pues ahí terminaría.
En realidad está definiendo lo que es una biblioteca, ¿no? O sea, al querer redefinir un concepto, resulta que tenemos que ir a los orígenes, ¿no? Y a lo mejor lo que estamos perdiendo son esencias, ¿no? La esencia de las bibliotecas como un universo no es más que el conocimiento. El conocimiento nos hace libres. Si somos bibliotecarios, debemos ir tras el conocimiento, ¿no? Porque no se trata nada más o sea, encontrar el sentido de la información en la formación, pero el buen juez por su casa empieza, ¿no? Pero bueno, le paso el teléfono al doctor. Al micrófono. Muchas gracias, la verdad es que es un gran gusto el estar aquí con ustedes. Son casi como 15 años que no visito Tuxtla. Aquí estudié en la UNACH y tengo también muy buenos recuerdos de esta sede de la UNICACH. Aquí tengo, amigos que se formaron de psicología y la verdad es que vengo con mucho cariño, vengo con muchos sentimientos, digamos, encontrados por tantos años, pero además contento, porque justo de lo que se trata en estas dos intervenciones es que, como dijo Shelby Froude, una universidad es solo un grupo de edificios reunidos alrededor de una biblioteca. La biblioteca es la universidad. Entonces, frente a esto que estamos viendo, que la importancia de la biblioteca, también tenemos que hablar un poco de esto que vivimos, ¿no? De la pandemia, estos aceleres o estas pausas que tuvimos en estos últimos años, y cómo nosotros hemos tratado de aprender o reaprender lo que se nos había enseñado que así era el camino. Tuvimos que quizás escuchar podcasts, a revisar YouTube para aprender a cómo cocinar tal receta. Hubo un acelere, un cambio, donde la tecnología por supuesto que estuvo ahí, pero también en el sistema educativo tuvo grandes desafíos. Ayer en una nota del Milenio que compartí con el maestro Rubén, justo sobre que mencionaba que en la última evaluación, en una prueba que se realizó, solamente pasaban los alumnos de primero y segundo grado de primaria, de tercero hasta secundaria estaban reprobados y que nada más pasaban hasta cuarto grado, los que tenían que tener una prueba con matemática con 5.6, una cosa así. O sea, lo que deja la pandemia, lo que deja estas desigualdades en términos territoriales, lo que vivimos con las migraciones actualmente, somos un México completamente distinto hace 10 años, hace 5 años. Estos flujos migratorios también trae consigo desventajas para el sistema educativo, porque digamos que el sistema educativo como está no tiene el soporte para tener más alumnos, eso es una realidad. El presupuesto tampoco es que se amplíe, al contrario, cada año se recorta presupuesto para las bibliotecas. Entonces, digamos, hay muchos desafíos y hay pocas soluciones. Y nosotros actualmente desde la Biblioteca Nacional hemos estado trabajando en conocer cómo es este diagnóstico, cómo podemos nosotros desde la Biblioteca Nacional pues agruparnos con otras bibliotecas, con otros sectores, porque ustedes sabrán que la Biblioteca Nacional está en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, está digamos a resguardo, y por muchos años la universidad solamente ha estado trabajando en un solo eje, Universidad, Biblioteca Nacional, y a partir, durante la pandemia, y además con el cambio del gobierno, el desafío fue mayor, es decir, la Biblioteca Nacional tiene que ser para la ciudadanía, y entonces ahí empezamos a estudiar el asunto importante de la lectura. Fue así que nosotros empezamos a hacer una serie
de webinarios y presentaciones de libro en torno a la lectura, en donde se invitó al maestro para que pudiera darnos este diagnóstico y este panorama. Lo que nos contó fue terrorífico para nuestros oídos porque vimos que el sistema educativo hacía falta una mayor relación entre las bibliotecas, entre los profesores y entre nuestros usuarios. En esta primera revisión que pudimos darnos cuenta es que era un asunto global, no era un asunto local, sino que otros países tenían esta misma crisis. Lo veíamos en Estados Unidos y lo veíamos en gran parte de Europa. Había una crisis en lo que se pedía no se podía entender. Las instrucciones que los empleadores les daban a los empleados no las entendían o no podían decodificarlas, ¿no? Es decir, el sistema económico también se veía ahí afectado porque la mayoría de los trabajadores no querían leer los manuales de procedimiento, no entendían los flujos de trabajo y las instrucciones que se le daban. Entonces, es un problema que se va arrastrando desde los primeros años, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría preguntarle por escuchar a los dos colegas es, por una parte vemos que es un asunto que quizás de formación temprana, que lo que mencionaba Mercedes también, que justamente los primeros años son los que, digamos, determinan la actitud que uno pueda tener hacia la lectura. Yo aquí puedo zanjar un momento en mi vida donde tuve a mi madre, que es madre soltera, lecturas nocturnas. Me acuerdo de lecturas que nos ponía, que ella antes de dormir nos leía, y como buena maestra de primaria tenía muy buena dicción, tiene muy buena dicción, y también nos ponía a escuchar a Jaime Sabines, poesía, ¿no? Poesía los sábados en la mañana. Yo recuerdo mucho eso, y de ahí para mí el gusto de escuchar audiolibros. Yo escucho en Spotify, bajo y escucho libros cuando voy manejando, cuando voy de regreso, todo el tiempo, ¿no? Hasta lo que yo de alguna manera me he logrado conectar es con el audio, sí, con el texto, con lo que leemos, con los poemas, con todo lo que el día a día nos lleva, ¿no? De todo lo que tenemos que hacer. Pero mi manera, el disfrute que tengo es la lectura en voz alta, que alguien pueda leer para mí. Eso yo lo agradezco muchísimo porque es un acto generoso de poder transmitir de una voz humana a una voz, a una persona que pueda estar quizás en otro lado del mundo. Y eso para mí, que fue desde niño, que vi ese tipo de lectura, que sentía placer cuando a mí me leían. Lo mismo hago en la Biblioteca Nacional. Soy jefe del departamento de catalogación, pero estamos haciendo el catálogo nacional de formatos accesibles para personas que viven con discapacidad. Y entonces, lo que en los años 90 era muy difícil, digamos, leerle a las personas con discapacidad visual, ahora es muy fácil, ¿no? Te grabas con tu celular o grabas en tu computadora directamente, se convierte en un MP3 y ese MP3 lo agregamos en nuestro catálogo o lo podemos mandar ya sea por correo electrónico o por WhatsApp, y entonces la persona con discapacidad visual puede escuchar el texto con una voz humana, no con los programas que usualmente es una voz robótica o sintética, ¿no? Y que de alguna manera la velocidad es un poco más rápida de la que nosotros acostumbramos a hablar. Dicho esto, me gustaría comentar a partir de lo que yo acabo de escuchar, porque a mí me interesa quizás más escuchar la experiencia de mis colegas, es si este asunto de la lectura es un asunto global, o sea, si es un asunto global, cómo desde nuestro territorio, desde nuestro quehacer, podemos solucionar ese fenómeno, ¿no? Ese fenómeno que tiene que ver con el que la juventud o con los nuevos jóvenes o con los más jóvenes no conecten con la lectura, no les gusta leer, no se sienten identificados o todavía no sienten esa atracción por la lectura. ¿A qué se debe quizás eso?
Antes de darle el teléfono, el micrófono a Mercedes, nada más, lo que él está preguntando me parece muy interesante, porque siempre lo que te provoca una emoción te queda. Entonces, si tú estás leyendo un poema o un cuento y si tú le estás leyendo a alguien, ¿no?, y le logras llegar al punto de despertar la emoción, ya la hiciste. Yo estaba escuchando en alguna ocasión que una hermana de Máximo Román le estaba contando un cuento a su hijita. Ya no me acuerdo, era una niñita, la tenía sentadita ahí y le estaba contando el cuento de Blancanieves y los 7 enanitos, ¿no? Yo estaba viendo, porque siempre esas cosas a mí me interesan, ¿no? Entonces yo estaba viendo y ella estaba contándole el cuento como costeña y le dice, y en ese momento se aparecen los 7 enanitos, sí te das cuenta, ¿verdad?, que se aparecieron los 7 enanos, y la niñita estaba así como diciendo, no será por ahí, ¿no? O sea, yo creo que en nombre del amor se pueden hacer muchas cosas, no se pueden hacer las cosas así en frío, ¿no? Entonces, y eso fue así rápidamente que lo que vi, ¿no? Y Mercedes también tendría 80 anécdotas porque ella tiene 2 hijos, son lectores y se hicieron lectores de niño, porque lo ideal, o sea, para fomentar la lectura, esa obedece a intereses, ¿no? A un niño no le vas a vender la idea de que la lectura le va a servir para ser rico, presidente de la República o algo. Lo único que el niño quiere es fantasía. Y para un joven el joven está en la adolescencia, entonces está en contra de todo, como dicen, nada le gusta, fiero su modo. Y o sea, pero hay una literatura que le atrae, por supuesto, y los poemas de amor de Pablo Neruda o de Jaime Sabines, por supuesto que lo empiezan a meter al mundo del erotismo y del amor. Y ya el asunto de los adultos pues es otra cosa, pero mejor le paso el micrófono. Bueno, tú decías algo que me hizo pensar en que, bueno, y el ejemplo con tu mamá, qué bonito, y pues yo lo viví en mi casa. Creo que el punto está en el ejemplo. O sea, si tú lees, yo decía de mis hermanos, pues veo a todos leyendo, y libros acá, pues a ver qué hay ahí, ¿no? ¿Qué hay de tan interesante allí, ¿no? Pero digo la palabra el ejemplo porque tú dices, ¿cómo resolver el problema con los jóvenes, ¿no?, que ya vienen pues sin este hábito, ¿no?, sin esta formación? Entonces el asunto, creo que el problema que hay que atacar es con los profesores. Decía yo al final, ¿no? O sea, si nosotros no somos lectores, igual los bibliotecarios, ¿no?, si no somos lectores, ¿cómo formamos? Y hace rato nos enseñaban todo un programa del Cobach y yo digo, ¿pero qué pasa con los profesores, no? Ya está el programa muy bonito, ¿y los profesores leen? Entonces, si los profesores no leen, no hay un ejemplo a los niños o jóvenes o más adultos, ¿no? Entonces, creo que por ahí es donde hay que atacar el problema, con los profesores, ¿no? O no sé, que tienen que leer. Cómo enseñarles, cómo transmitirles esa necesidad y esa formación, ¿no?, de que lean. Y entonces, ahora sí, ¿cómo voy a enseñarle a leer a mis alumnos si yo no leo, ¿no? Entonces, por ahí creo que habría que atacar, ¿no? Yo creo que pasa que, bueno, a mí me pasa, estoy dando curso en primer semestre. El año pasado, al principio de año, di un curso sobre clasificación decimal Dewey, y este año, a finales de este año, ya me tocó organización documental, primer semestre. Entonces vienen con una apatía, con un asunto de, pues ya me encerraron 2 años, regreso aquí, es decir, no encuentro pues digamos, no estoy tan motivado, no me motiva tomar clases en línea, porque es como una pantalla fría. Y cómo puedes llegar, cómo puedes conectar
con personas que no puedes ni siquiera ver porque no ponen la cámara, ¿no? De entrada. Entonces, el gran desafío es quizás de las dos partes, ¿no? Cómo están, ¿no? Que el contexto cultural, social, cómo es que si tuvieron esa oportunidad o no de tener esos ejemplos, o cómo el docente puede conectar con esas emociones. Eso es lo que a mí quizás, ¿no? Sí, es que… Bien, vamos, profesor, vamos cerrando. Última participación, por favor. Ok, ya, ya se me fue la idea. No, es que hay una cosa, miren, se habla mucho de la formación lectora y esas cosas, pero por ejemplo, todos podemos ser promotores de la lectura. Una madre que está cantándole una canción a su hija, de alguna forma la está acercando a la lectura, pero hay una cosa, son los niveles, como cuando observas una obra de arte, hay niveles de contemplación, ¿no? Hay una educación estética, ¿no? Lo mismo pasa con la lectura. Tenemos que tener elementos, o sea, quienes estamos interesados, tenemos que tener elementos que no son así como para, que son tan complicados de entender qué es la lectura, por qué se debe de leer, y para que podamos nosotros caminar hacia ese acto de contagiar la lectura. Y por supuesto, no es lo mismo leer un poema que un texto de corte científico. Entonces, en el texto de corte científico se basa en la investigación, la observación y la experimentación, pero la cuestión de los poemas y de las novelas y los cuentos tiene como base nuestras emociones. Entonces, todos amamos, el amor existe, pero todos amamos de manera diferente. Ese es el punto clave de cuando lees un poema. Por eso, o sea, cuando uno lee un poema, todos los chicos ponen diferentes, sus rostros cambian de manera diferente, porque todos estamos con una experiencia o un deseo, ¿no? del amor, ¿no? O sea, porque me lo contaron, porque lo viví o por lo que sea. Pero cuando los poetas no escriben para nadie, escriben para sí mismo. Si Pablo Neruda dice, puedo escribir los versos más tristes de esta noche, y luego dice, escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos, ese poema no es triste, pero es triste porque Pablo Neruda estaba triste, y es triste porque yo también estoy triste, porque alguien me abandonó. O sea, esas cosas, para quien va a fomentar la lectura, debe saberlo, no es nada más de léete esto, léete, o sea, hay una cosa, sí, en las bibliotecas se está promoviendo que por redes se va a dar la información, y aquí hay esto, y aquí hay lo otro, sí, pero tenemos que tener técnicas para que realmente haya un proceso de comprensión. La comprensión es lo que te va a cambiar el mundo, y la comprensión te va a dar una visión del mundo más amplia. La visión del mundo es un lugar donde yo quiero estar, en donde yo quiero ser feliz, en donde yo quiero ayudar a los demás y quiero desarrollarme como un ser humano. Bien. Pues queda mucha tema todavía por platicar. El enemigo es el tiempo. Pues agradecemos mucho la participación aquí de los maestros, y creo que la sesión de preguntas y respuestas lo dejamos, cerramos. ¿Alguna participación con respecto al tema? ¿Sí? Bien. A ver, al compañero. Híjoles, bueno, ahí ustedes se lo ven. Yo me di cuenta que no sabía leer cuando estaba en la universidad. Yo veía que mis compañeros entraban a la escuela, entraban al salón y habían leído un texto y lo argumentaban de una manera que yo no entendía cómo lograban hacer eso.
Yo veía mi texto que me encargaban mis maestros y lo veía y lo veía y lo veía y era como si me estuvieran hablando en inglés. No sabía leer comas, no sabía leer puntos, no sabía leer acentos y por lo tanto tampoco los usaba cuando yo escribía o hacía algo parecido. Con toda esa deficiencia, no sé cómo me atreví en algún momento a dar clases. Y en mis clases yo suelo usar muchísimo el pizarrón. Y la generalidad de los alumnos que yo tenía no la pescaban, pero siempre hay alguien que la pesca. Y entonces me decía, maestro, ahí nómada lleva acento. Yo decía, pinche chamaca, ahí está tu acento, pues, ¿no? Tal palabra va con B grande y tal es, y me iba corrigiendo hasta que dije yo, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo les enseño historia y ustedes me enseñan ortografía. Y si yo les doy a ustedes una tarea, no están obligados a dármela, si no les entrego yo mi tarea ortográfica, ¿sí? Y ese era, digamos, un poco el asunto que tenía. A ese mismo grupo nos pasó una cosa bien curiosa. El que dirigía la escuela donde yo trabajaba me recomendó un libro. Yo leí el libro y solía comentar el libro con la persona que me lo había recomendado en el cuartito de maestros. El cuartito de maestros era un espacio, digamos, abierto para que, no nada más para el maestro, sino también para que los alumnos llegaran. El caso es que nos veían discutir a mi compañero y a mí sobre el libro que habíamos que él me había recomendado, y les gustaba tanto el nivel de la polémica que en algún momento alguien me dijo, Armando, cuando lo acabes me lo prestas. Dije, va, le presté el libro roló por todo el salón y acabó completamente deshojado. Pero ese chamaco se lo pasó a otro y a otro después y se integraba posteriormente en las discusiones que nosotros teníamos. Y aquí caigo en un dicho que yo aprendí hace mucho tiempo y que entendí hasta hace muy poco. Soy de Veracruz, de un lugar muy cercano a Alvarado, donde las malas palabras solo son palabras, ¿sí? Así que el dicho dice lo siguiente, a chingar su madre el amor mientras la pasión nos dure, ¿sí? Y la pasión es ese sentimiento que nos mueve a la acción, que nos mueve a investigar, que nos mueve a buscar a nuestro amor que estamos buscando de alguna manera. Y ahí me di cuenta de una cosa, si queremos transmitir la lectura a alguien, deben de encontrar pasión en aquel que lo está transmitiendo. Y no nada más deben de encontrar esa pasión, sino deben de encontrar que estando parados en un valle, cada libro que leemos nos da una elevación, y a partir de esa elevación tenemos una panorámica más amplia del contexto que nos está rodeando, y de esa manera poder nosotros establecer nuevos parámetros para nuestras profesiones. En la actualidad tenemos médicos a los que llamamos matasanos, tenemos ingenieros a los que se les cae 3 veces el puente de aquí a San Cristóbal, tenemos maestros que no enseñan nada y simplemente porque no saben nada. Yo no le puedo dar a nadie de ustedes $1,000,000 por la simple razón de que no lo tengo. Y si no lo tengo, no se los puedo dar. Si queremos incentivar la lectura, de entrada tenemos que poseerla, y no nada más poseerla como un medio para estudiar, sino para poder ampliar nuestra perspectiva. De ahí que caigo nuevamente en lo que ustedes decían hace un momento, hay que trabajar de entrada no tanto con los alumnos, sino con los maestros que están enseñando, porque les aseguro, pocos traen un libro en su bolsa. Ahí la dejo. Bien, ahí la invitación para los maestros universitarios. Invitamos al maestro Felipe, que nos haga favor de entregar los reconocimientos. Gracias, Carlitos. Pues la verdad que previo a la participación final que tenemos, de veras me da mucho gusto conocerlos. Desde luego que también hago y abro la invitación a todos los ponentes que han estado hoy y particularmente a ustedes en este tema. El siguiente año tenemos también pensado por las temáticas, por los perfiles y porque también entre pasillos surgen otros temas,
de que puedan participar, que estén con nosotros también. Creo que el tema de bibliotecas aquí en el Estado los queremos proponer en temas de discusión y foros que valgan la pena, no solo en el fomento a la lectura, desde luego que sí, la universidad por naturaleza tenemos que leer, pero me quedo con muchas apreciaciones que voy a platicar y la voy a ir a visitar a su biblioteca, y también desde luego que lo tuvimos vía virtual y ahora presencial. Muchísimas gracias, y desde luego por ahí también nos echamos una plática porque creo que vamos a despertar algún tema interesante para el próximo año, que estará básicamente dirigido a asuntos de medios electrónicos, servicios informáticos, biblioteca virtual y todo eso, ¿no? Así es que de una vez les hago el anuncio, pero me toca hacer la entrega y voy a leer una en nombre de los tres para que también eficientemos nuestro tiempo. Y dice así el reconocimiento: la Secretaría Académica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas otorga el presente reconocimiento a la maestra Mercedes Guadarrama Olivera, desde luego a Máximo Román y a nuestro compañero Rubén, por su participación como ponente en la conferencia Formación Lectora, función de la Biblioteca Universitaria, en el marco del segundo ciclo de conferencias Retos para el acceso abierto a la información y documentación, realizado del 26 al 28 de septiembre de 2023 en el Centro Universitario de Información y Documentación de la UNICACH. Firma el doctor Rafael de Jesús Arrojo González, nuestro secretario académico.